Y hoy el mensaje que Dios le envía por medio del apóstol Juan, quien estaba preso en la isla de Patmos por la palabra del Señor y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Esmirna. Hace unos segundos, yo y Josías hicieron una síntesis, un reconto de lo hablado el domingo pasado, que fue el mensaje de amor a la iglesia de Éfeso, y los chicos decían y nos recordaban que Éfeso era una iglesia que había aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero pasados unos años, varias décadas, ya cuando el apóstol Juan estaba anciano y preso por el Evangelio, esta iglesia había caído de ese fervor, así que esa luz se había apagado, era solamente una lámpara de Éfeso, pero sin poder iluminar como lo había hecho al principio. Y es un mensaje directo a nuestros corazones, lo que Dios le recomienda a la iglesia de Éfeso. No solamente Éfeso es una iglesia, sino también puede ser un tipo de creyente, quien un día empezó y conoció el amor de Dios, y de pronto en el presente está vacía, está desocupada, está sin el Señor, está sin poder sentir el fervor del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: mira de dónde has caído. Y tenemos que mirar cómo fue nuestro principio en el caminar con el Señor y volvernos a Él y volver a hacer las mismas obras y volvernos a enamorar, como decía Joshua en la lectura de la palabra de Dios, como decía él, adorando al Señor. O sea, que cuando adoramos al Señor sentimos su presencia, sentimos el Espíritu Santo en oración, porque no somos nosotros los que oramos ni cantamos, sino es el Espíritu Santo por nosotros. Pero ¿cuál es el mensaje que tenemos para meditar en esta noche? El mensaje es la carta que el Señor le envía por medio de Juan a la iglesia de Esmirna. Y esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8, donde la palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, de que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice la palabra del Señor. Y quiero ponerle como título a esta carta quizás las palabras más importantes que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. El título que pienso ponerle es: sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Y la iglesia de Esmirna, dicen los historiadores, los teólogos, era una iglesia ya para los años de ancianidad del apóstol Juan, una iglesia que había sido en un momento próspera, pero empezó a sufrir una especie de persecución, no solamente legal, sino también una persecución religiosa. Entonces, el Señor a esta iglesia, que había sido en un momento próspera económicamente, que predicaba la palabra del Señor, el Señor le dice: no temas, porque van a venir tiempos de tribulación. Algunos van a echar a la cárcel, algunos van a perseguir, van a tener tribulación por un tiempo, pero ustedes sean fiel hasta la muerte. No teman en nada de lo que van a padecer. Y la palabra del Señor dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y te decía al principio que la tribulación y la persecución que
que sufría esta iglesia de Esmirna era una persecución no de gente común, sino sistemática, de parte del gobierno y de parte de los religiosos. Entonces el Señor le dice, no temas. Era a tal punto había llegado la persecución que estas personas ya no podían tener una vida comercial libre, no podían comprar, no podían vender, no solamente le decían, no prediques a Jesús, porque solamente un Dios tenemos, a una persona veneramos, que es al César. No prediques el Evangelio porque va en contra del sistema, va en contra de lo establecido, va en contra de lo que nosotros abrazamos y creemos. No prediques a Jesús. Eso era la persecución legal. Pero después estaba la persecución religiosa, una persecución en contra de la fe, en contra de su creencia o teología, que era de aquellos que se levantaban y se autodenominaban judíos. Aquellos que no habían aceptado a Jesús como el Mesías, el que realmente vino para los judíos, pero al ser rechazado por los judíos, el mundo gentil lo abrazó. Y esta iglesia, conformada por gentiles y por judíos, empezaba a sentir persecución sistemática de parte del gobierno y de parte de la religión judía. Pero el Señor le dice, pero tú no temas, porque yo conozco tu tribulación, que no eres pobre, sino que eres rico. ¿Por qué el Señor le hablaba así a esta iglesia? Muchos de ellos quizás en un momento habían sido comerciantes y hoy ya no podían comprar, hoy ya no podían vender, no tenían libertad económica. Entonces eran perseguidos a tal punto que tenían que huir, tenían que vivir de los que le quedaban, pero seguían siendo fiel. Y el Señor le dice, tú no eres pobre, sino que eres rico. Y a mi memoria viene lo que el Señor le decía a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, verso 14, cuando el Señor le dice a esa iglesia opulenta, rica, próspera. El Señor le dice, tú dices que eres rico, te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero sin embargo eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Y yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego y que te arrepientas. Esto le decía el Señor a la iglesia de la Odisea, esto lo hablábamos hace unos domingos atrás. Pero al revés, esta iglesia era una iglesia pobre, pero su mayor tesoro estaba, que su nombre estaba anotado en el libro de la vida. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, dice, el apóstol dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese tesoro que es la salvación del alma, ese tesoro que es haber alcanzado la promesa de Dios, que es la mayor promesa de todas, es la salvación del alma. A veces se alcanza a través de muchas persecuciones, muchas tribulaciones. Y no estamos aquí para alarmar a nadie, sino estamos aquí para fortalecer la fe de muchos, para que miremos la palabra de Dios, porque se van a venir tiempos de prueba, y me atrevo a decir de persecución teológica, de persecución a aquellas personas que levantan la palabra del Señor, que abrazan la fe, y así como estuvo preso el apóstol Juan en la isla de Patmos por la palabra del Señor, así muchas personas en un futuro, y quizás no un futuro muy lejano, van a ser perseguidas. ¿Y por qué no decir esto, que es muy actual y es verdad? Nosotros ya vemos que de los canales de televisión público han sacado la palabra de Dios hace mucho tiempo. Y si se predica un evangelio muy alejado de las Escrituras, muy alejado de lo que el Señor Jesús anunció y predicó en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y sin pensar en
que está lejos del libro de Apocalipsis, de lo que dijo Daniel, de lo que dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 24. Es un evangelio sancochado. Es mitad Biblia y mitad quizás lo que el hombre le quiere agregar. Son textos fuera de su contexto, usan la Biblia como pretexto. Entonces, eso quizás sea lo que prevalece hoy en los canales de televisión, pero la palabra de Dios de pronto es como que está censurada. Han quitado a Dios, no solamente de los canales, de las películas, ya nadie habla de la moral, ya nadie habla de lo espiritual, porque eso va en contra del sistema. Y esta iglesia estaba en contra del sistema y empezó a sufrir persecución. La pregunta es, mi querido oyente, aquí el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Luego le dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Estamos convencidos de que lo más importante que tenemos nosotros en nuestra vida es la salvación de nuestra alma? ¿Hay algo más importante que tu nombre esté anotado en el libro de la vida? ¿Qué es más importante? ¿La comodidad acá en la tierra? ¿Qué es más importante que la salvación de tu alma? Vivir de manera cómoda a través de mucha prosperidad, como te decía al principio, un hombre que era rico, un hombre que estaba contento y se enorgullecía de que había prosperado, y él dijo, come, duerme, reposa, disfruta de la vida, pero de pronto oyó una voz que le dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo, o todo el mundo, pero perder su alma? Entonces, ¿estamos dispuestos a ser fiel hasta la muerte? Esta iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría persecución. ¿Podremos nosotros vencer a la persecución siendo fiel por amor a nuestro Señor Jesús? Cuando a veces sucumbimos a la tentación, no somos fiel en la tentación, mucho menos vamos a ser fiel a veces en la persecución. Yo quiero que medites en esta palabra. La palabra del Señor dice en el capítulo 2 del mensaje a Esmirna, verso 10, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Quiero aclararte algo, no estamos para poner temor en el corazón de nadie, estamos simplemente leyendo lo que dice las Escrituras, que van a venir para la iglesia tiempos de persecución sistemática, no solamente una persecución que venga de gobierno, sino también religiosa, porque hay pseudos cristianos, como en aquellos días había quienes decían ser judíos, y la palabra del Señor dice que judío es el circunciso de corazón. Así que el que realmente tiene a Cristo en su corazón es un judío de verdad, según las Escrituras, según lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Porque la circuncisión no es la hecha de la carne, sino la del corazón. Y Jesucristo, Él es nuestra circuncisión. Pero hay hoy pseudos cristianos que dicen ser hijos de Dios, dicen ser apóstoles, dicen ser pastores, dicen ser profetas, pero que están acomodados al sistema y por lo tanto están de acuerdo con una persecución sistemática a muchos que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice a nosotros hoy, dice, no temas en lo que vas a padecer. La religión quizás se acomode al sistema del mundo, a lo que diga las organizaciones, a lo que digan las Naciones Unidas, pero tenemos que estar alineados a lo que dice la palabra del Señor. Y en cuanto a no temer, es un ejercicio que tenemos que hacerlo de manera diaria, permanente. Así como la Biblia nos lleva a decir, ustedes tienen que perdonar, no 7, sino 70 veces 7, que quiere decir en cada segundo, cada minuto, tener un espíritu perdonador en nuestro corazón, en nuestra mente, es un ejercicio espiritual. También el Señor nos dice el Señor una y otra vez en la palabra de Dios, nos dice, no temas. ¿Cuántas veces? 365 veces. 365 veces
una vez para cada año, el Señor nos dice, no temas. Es casi un ejercicio de no temer. Tenemos que echar fuera de nuestro corazón, de nuestra mente, la idea del temor. Un hombre en el Antiguo Testamento llamado Job, que dijo, aquello que temía me ha sucedido. Y si hay temor en tu corazón, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? El perfecto amor es nuestro Señor Jesús. Por eso yo te digo que si vos abrís tu corazón y abrís tu mente, y te vuelvo a repetir lo que te dije una vez, muchos creen que aceptar al Señor Jesús, el Evangelio y su palabra es cometer un suicidio intelectual. Pero sin embargo, lo que estás haciendo es la toma más importante en tu vida, la toma de decisión más importante, que es la salvación de tu alma. No es un suicidio intelectual, sino que es vida para tu alma, es vida para tu cuerpo, es refrigerio para tu vida espiritual aceptar al Señor Jesús. Cuando aceptes al Señor Jesús, el temor, el miedo, la angustia, la depresión, el llanto se va a ir. El Señor va a estar secando las lágrimas de tus ojos. ¿Por qué? Porque ahora vas a volver al primer amor. Como el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído, por cuanto has dejado tu primer amor. Y el primer amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Así que estés abriendo tu corazón para que puedas estar en comunión con el Espíritu Santo, para que puedas estar a través del Espíritu Santo alineado a la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de la persecución que sufrió esta iglesia, quizás una de las peores persecuciones que haya sufrido la iglesia en la antigüedad, la persecución que vino o sobrevino a la iglesia de Esmirna. Estaban realmente en el ojo de la tormenta. Una persecución legal, una persecución religiosa, pero el Señor le decía a esta iglesia, no temas. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay una promesa maravillosa que es la corona de vida. Y dice la Biblia que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, a los que vencieren, al que tiene oído, al que le da lugar a la palabra del Señor, no va a ser arrojado, eso dice el Apocalipsis, al lago de fuego. No va a morir eternamente, sino que un día va a resucitar y vamos a reinar 1000 años con nuestro Señor Jesús. Te decía que la persecución que sufría esta iglesia era político, era legal, era una persecución religiosa. Y acá quiero leer algo para estos tiempos. Por eso tenemos que estar preparados para que no haya temor en nuestro corazón. Tenemos que ser fiel hasta la muerte, dice el Señor. ¿Estás preparado para ser fiel a pesar de toda adversidad? No te estoy diciendo que nadie va a venir a matarnos, pero esto puede llegar a pasar en un tiempo no muy lejano. Esto pasó a la iglesia de Esmirna y dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que una vez sucedió va a volver a suceder. Y la persecución es algo que la iglesia tiene que tenerlo en cuenta. Puede llegar a pasar. No solamente van a ir en contra de las iglesias, de los que predican el Evangelio, van a ir en contra de la familia, en contra del núcleo vital de la sociedad que es la familia, y todas las enseñanzas morales y espirituales que de una familia, con base bíblica, salen. Van a ir en contra de eso. Quiero leer un comentario acerca de un voto que hicieron en las Naciones Unidas en el año 2016. Por eso te decía que la persecución será jurídica, legal. Y esto tiene que ver con el nuevo orden y sus ideologías y la ideología de género, y cómo la ONU ha aprobado en el año 2016, te decía, en una reunión de consejo que tuvieron de los derechos humanos, se aprobó lo siguiente. En el año 2016, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ONU, se aprobó la creación de la figura de un experto independiente para la defensa del colectivo LGTB.
en donde se explicó que hay algunos derechos absolutos y otros no son absolutos, y defendió que la libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y podrán ser eliminados si es necesario. Es decir, los derechos del LGTB son superiores a la de la libertad religiosa. Luego, en el año 2019, en un informe oficial de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se hizo un llamamiento a los gobiernos a luchar contra las religiones que no abrazan los derechos del colectivo LGTB. El propósito es cambiar las narrativas antigénero, cambiando las constituciones de cada país. Como por ejemplo, el adoctrinamiento en las escuelas también. Y además eliminar todo vestigio de patologización en relación con la orientación sexual o identidad de género. Es decir, eliminar toda retórica moral basada en la Biblia que rechace dicha conducta y eliminar la idea que es patología de tal orientación. Y el apóstol Pablo respecto de esto dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Además de esto, hace unas horas nada más, me alcanzaron un video, y en este video había un coro, ¿no es cierto? Entre ellos estaban comunicados de manera online. Este video fue hecho por el colectivo LGTB de Estados Unidos, donde en esa canción, y vos lo podés buscar, el tema es Vamos por tus hijos. Así descaradamente y de manera abierta y casi sin ningún pudor, sin mucho menos vergüenza, dicen cuáles son sus intenciones de ir en busca de los niños, de los chicos. Así que, sobre todo aquellos padres y madres, quiero llamar la atención a que estén abriendo sus ojos, porque ya en las escuelas, y esto está pasando en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, a partir de los 10 años ya le empiezan a dar a los chicos esta enseñanza de libertad sexual, introducirlos de alguna manera en el mundo sexual, para que el día de mañana la tierra sea sodomizada. Y eliminar todos los argumentos de moral, de mensajes bíblicos. Y cuando se eliminan estos argumentos de que sale de la familia, ¿no? La educación moral, sabemos que estamos expuestos, o que la sociedad queda expuesta a este tipo de cosas. Esta es la intención. Ese video vos lo podés buscar en internet. Después, si escuchás en YouTube esta predicación que va a estar en esta semana, en el link te vamos a dejar la dirección para que puedas ver directamente el video. Y te vas a sorprender. Y esta es la intención de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la intención del colectivo LGTB. No es, déjenme en paz, esta es mi orientación sexual, sino que es todo lo contrario. Es ir para sodomizar a las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra. Así que yo creo que al leer la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna, que el Señor le manda por medio del profeta Juan, a esta iglesia que había sufrido una persecución jurídico, legal y religiosa, también nos está mandando un mensaje a nosotros en estos tiempos. Y el Señor nos dice que no temamos, que no tengamos miedo y que seamos fieles hasta la muerte. Porque hay una promesa de parte de Dios, que Él nos dice que Él nos va a dar la corona de vida. Así que, cuando veamos que todas estas cosas se están cumpliendo, como siempre decimos, tenemos que estar preparados y levantar nuestras cabezas. La Biblia dice, levantar vuestras cabezas,
oh puertas eternas. ¿Y quiénes son las puertas eternas? Cada creyente, cada componente del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, que abrazamos la fe, que conocemos la palabra del Señor, tenemos que levantar nuestra cabeza porque, dice la Biblia, nuestra redención está cerca. Todas estas cosas juntas, la persecución político-legal, la persecución religiosa, los cambios en el mundo político, los cambios en la naturaleza, los terremotos y distintas catástrofes, las pestes que están surgiendo, todas estas cosas juntas nos están diciendo que el Señor pronto viene. No temas, sé fiel hasta la muerte, porque hay una promesa de parte de Dios. Él te va a dar la corona de vida.